Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom a todos mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a este estudio, a esta parashá. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes de un estudio de la Torá. En esta ocasión, la parashá número 29, parashá que lleva como nombre a Jereimot, ¿no? A Jereimot, que significa después de la muerte. Esta parashá comprende el capítulo 16:1 de Vaikra hasta el 18:30. Son 3 capítulos, no es muy larga la parashá, y nos vamos a centrar en especial, como vieron en el título, en la portada de esta parashá Jereimot, la ley de la expiación. Ley de la expiación, donde estaremos hablando acerca del mandamiento del día de la expiación y de una de las razones más importantes con respecto a este mandamiento. ¿Listo? Deme un segundo. Ahí. ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es que podamos estudiar acerca del día de la expiación, en especial ese día es llamado Yom Kippur, ¿no? El día del perdón, y ver la razón por la cual el Señor pone este mandamiento de expiar, ¿no? Así que vamos a orar, a dar inicio al día de hoy, saludándolos a todos los que se conectan a esta hora, muy juiciosos, siempre ahí pendientes, estando dispuestos para estudiar junto con nosotros estas parashá que cada Shabbat, por la misericordia del Señor, pues podemos traer hasta ustedes. Les bendecimos y les enviamos un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren. No olviden compartir, suscribirse, dejar su comentario, dar like, para que estos videos puedan llegar a muchas más personas. Sabemos que ese es el propósito por el cual nosotros compartimos esto en YouTube, ¿no? No para que se quede ahí solamente, sino para que muchos puedan llegar a ver y oír estos mensajes. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este día de Shabbat que nos regala. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, por tu misericordia, por tu gracia y por tu favor, Señor, porque en este día nos convocas, nos llamas, Señor, ante tu presencia para escuchar tu voz, Señor, para conocerte, para aprender acerca de tus caminos, Rey. Y hoy queremos, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra vida y poder, Padre eterno, conocerte, Señor, aún más de lo que ya te has revelado a nosotros, Padre, porque tu palabra es eterna, Señor, tu palabra es inescrutable, Señor, porque tus riquezas así lo son, Señor. Todo lo que proviene de ti, Señor, ¿cómo podríamos medirlo o contarlo, Señor? Como dice el salmista, tus maravillas son grandes y no puedo enumerarlas, porque no alcanzaría, Señor, la vida para contar tus proezas, tus hazañas, lo que has hecho, Señor. Y solo queremos disponernos, Padre, para oír tu voz, Señor, y conocerte, Rey. Aunque nuestro entendimiento en muchas ocasiones no alcance, Señor, aunque nuestra mente, Señor, de pronto no logre entender, Señor, tus palabras, queremos con fe acercarnos a ti, Señor, para así creer a tus dichos, Señor, a lo que has hablado, Padre eterno. Por eso hoy, guíanos en tu verdad, y encamínanos en tu palabra, Señor. Gracias te doy por mis hermanos y por su disposición, por este día de Shabbat que nos regalas y por tu palabra que siempre está allí, servida, Señor, en la mesa para alimentarnos. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estudiar esta parashá número 29, la parashá a Jereimot, después de la muerte. Pero para contextualizar un poco de por qué esta parashá se llama así, a Jereimot después de la muerte, vamos a ir al capítulo 11 rápidamente del libro de Vaikra. Ahí mismo en Vaikra, pero un poquito más antes. 11 no, perdón, 10. El 11 es el de los animales. El 10, perdón. Capítulo 10 de Vaikra nos da el contexto de por qué esta parashá número 16 se llama Jereimot, que es después de la muerte. ¿Después de la muerte de quién? Pues en el capítulo 10 de Levítico nos dice quién murió, quiénes murieron.
Y vamos a leer rápidamente, esto es más por contexto, así que no lo voy a leer y a tomarme el verso a verso, sino vamos a leerlo en su contexto para entender. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moshe. Entonces Moshe dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moshe. Y Yahweh habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y entre lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moshe. Y Moisés y Aarón y Eleazar e Itamar, sus hijos que habían quedado, les dijo, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Yahweh y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Yahweh, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Yahweh. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Yahweh lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio, él a vosotros, para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Yahweh. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo lo mandé. Y respondió Aarón a Moisés y le dijo, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Yahweh, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de la expiación, ¿sería esto grato a Yahweh? Y cuando Moshe oyó esto, se dio por satisfecho. Bueno, ese es el capítulo 10 del libro de Baikra. Nos narra la historia de Nadab y Abiú. ¿Sí? Aarón tenía 4 hijos, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, pero estos dos, Nadab y Abiú, hicieron algo y fue ofrecer fuego extraño delante de la presencia del Señor. Y para resumirles, pues es muy concreta la Torah y dice, y salió fuego de la presencia del Señor y los consumió allí en el lugar donde estaban, en el santuario, ¿no? Esta parashá ya la hemos estudiado antes, ya hemos hablado acerca del pecado de Nadab y Abiú. Así que no vamos a hablar, digamos que propiamente de este capítulo 10, pero sí necesitábamos el contexto para entender el por qué. Ahora el Señor va a dar una instrucción o va a reafirmar una instrucción con respecto al día de la expiación. Fíjate que al final del capítulo 10, Moisés le pregunta a Aarón que dónde está el macho cabrío de la expiación, ¿sí? ¿Y por qué le preguntó? Dice, porque lo quemaron todo, y dice que se enojó contra Eleazar y contra Itamar porque no lo habían comido, ¿no? Así que el animal, el macho cabrío que se usaba para la expiación, y ya vamos a hablar de eso, dice aquí debía comerse y lo quemaron todo, no se lo comieron. Les pregunta Moisés a ellos que por qué no lo comieron en lugar santo si es cosa santa, que el Señor lo dio al pueblo y se lo dio a sus sacerdotes para que lleven la iniquidad
de la congregación para que sean reconciliados delante de Yahweh. O sea, para que hicieran expiación. El Señor dio al macho cabrío de la expiación para reconciliar a su pueblo con él, para que la iniquidad, la maldad del pecado, ¿cierto?, sea expiado de la congregación. Y también le dice, y vean que la sangre no fue llevada dentro del santuario. Eso es otro instrumento, otro elemento en el día de la expiación. No solamente se sacrificaba el macho cabrío y se comía, el sacerdote no comía solamente de eso, sino que también la sangre debía ser rociada en el lugar donde estaba la presencia del Señor. Y eso ya lo vamos a ver en el capítulo 16 de Baikra. Pero fíjate, estas dos cosas no las hicieron bien. Y dice, y vosotros debéis comer la ofrenda en el lugar santo como yo lo mandé. Así que eran varias cosas que debían hacer y no lo hicieron. Ahora, Aarón le responde a Moisés y le dice, pues no sé qué tan bien hubiese estado que yo hubiese comido de la ofrenda de la expiación, por cuanto me acaba de suceder lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Que sus hijos, por ofrecer fuego extraño, por haber hecho cosas mal, el Señor los consumió. Entonces no sé si la expresión aquí de Aarón es como, pues no me siento yo como digno de comer algo, sabiendo que mis hijos acaban de morir por pecadores, por haber hecho algo mal. Entonces no me siento como bien yo participando de eso, ¿no? Un poco consciente Aarón de su responsabilidad como sumo sacerdote sobre sus hijos. En estos días hemos estado hablando del libro de Samuel, ¿no? Y estuvimos estudiando la semana pasada, ¿cierto?, del pecado de los hijos de Elí, ¿no? Estuvimos estudiándolo y vimos que los hijos de Elí hacían como les parecía, tomaban de las partes del sacrificio que ellos querían, comían carne cruda, aún con sangre se la comían, les gustaba la grosura. Y leímos aquí que el Señor le dio a Aarón y a sus hijos, a sus descendientes después de él, o sea, a los sumos sacerdotes y al sacerdocio, les dio la espaldilla y el pecho. Les dijo, eso es para ustedes como estatuto perpetuo por vuestras generaciones, solo que deben comerlo en un lugar santo, ¿verdad? Y estando purificados, pero es para ustedes. ¿Qué hacían Omnis y Finés, los hijos de Elí? Pues comían en donde querían y lo que querían. ¿Qué hizo el Señor? Reprendió ¿a quién? Tanto a Omnis y Finés como a Elí. ¿Por qué? Por ser permisivo con ellos, por no reprenderlos, por no decirle, hombre, están haciendo las cosas mal. Y fíjate que la respuesta aquí de Aarón, que es mucho antes de Elí, o sea, Aarón aquí es muchos cientos de años antes que Elí, dice que le responde a Moisés, a mí me sucedió esto y no sé si haber comido el sacrificio de la expiación sería grato a Yahweh. Yo lo entiendo esto como, pues mis hijos acaban de pecar, hacer algo mal, el Señor los castigó y yo no me siento como digno de comer esto. En cierta manera había responsabilidad de Aarón sobre sus hijos, ¿no? Porque ellos eran sacerdotes. Ellos debían seguir las instrucciones del sacerdocio, debían seguir la honra del sacerdocio, el servicio del sacerdocio con integridad, con pureza y con obediencia a lo que el Señor ha dicho, ¿no? También vimos en el llamamiento de Samuel, ¿no? En el inicio de Shabbat, se vio que Samuel estaba ministrando en la presencia del Señor y estaba aprendiendo acerca del servicio del tabernáculo, porque ya Elí estaba muriendo, ¿no? Ya sus hijos también iban a ser cortados por causa del pecado, y estaba preparando un sacerdocio que fuese conforme a su corazón, que hiciera su voluntad. Y ahí sale Samuel, ¿no? Y fíjate que aquí hay algo interesante, y es que aquí en el capítulo 10 de Levítico dice que les dice ¿dónde es que les dice? Les dice Moisés
Eh, ¿Dónde está? Mm, les dice el propósito por el que están puestos ellos ahí como sacerdotes. Moisés le dice, el que a mí se acerca y presencia, tan, se me perdió. Mm. Tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. En el verso 9, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Para qué? Para enseñar a los hijos de Israel que todos los estatutos que Yahweh ha mandado a Moisés, por medio de Moisés. Entonces fíjate que ahí está muy claro el propósito de los sacerdotes, de los levitas, del sumo sacerdote y de los sacerdotes. ¿Cuál era el propósito? No solamente ejercer el servicio en el tabernáculo, literal, el sacrifique, mate aquí, prenda aquí, baje aquí, mueva aquí, haga aquí. No solamente eso, también era responsabilidad, ¿qué? Instruir. ¿Instruir qué? Los estatutos de Yahweh, que fueron enseñados por medio de Moisés a todo Israel. Así que la labor del sacerdocio era aún mayor. Esto concuerda un poco con lo que leímos en el capítulo 3 de Samuel, que decía que Elí, eh, en el capítulo 3 arranca diciendo que Samuel crecía, el joven Samuel crecía en la presencia del Señor y servía, y que ya no había profecía ni palabra del Señor en Israel, escaseaba la profecía y la palabra. Y ya la lámpara de Elí se estaba apagando. Y bueno, todo esto que hace esa alusión a que la palabra del Señor estaba menguando en Israel. Ya, como decíamos, ya no, ya como que la gente hacía las cosas por inercia, por tradición, por costumbre, pero no en verdad por integridad y por deseo de servir al Señor, ¿no? Es como cuando en tu casa, pues desayunas a tal hora, almuerzas a tal hora y cenas a tal hora, pero no es por una razón en específico que lo hagas, sino porque ya se volvió costumbre y así es, ¿sí? En cambio, entonces, mejor dicho, aquí los hijos de Elí y pues todo el pueblo ya se estaba comportando de esa manera, igual, ¿sí? ¿Cuándo pasa esto? Cuando olvidamos las palabras del Señor, cuando no las tenemos presente. El hecho de que nosotros Shabbat tras Shabbat y día tras día, pero en específico la Torah, que la leemos Shabbat tras Shabbat, la estudiemos y la repitamos año tras año, no solamente un año, ya leímos la Torah, listo, otra cosa, sino que la repetimos y la repetimos, es para que la palabra del Señor esté presente en nuestros corazones. Estas palabras que te mandó y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y cuando vayas por el camino, y no es solo en Shabbat, ¿no? Al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuántas veces te acuestas y te levantas en la vida? Pues muchas, ¿no? Eso habla acerca de cada noche y cada mañana, o sea, todos los días. Debes meditar en esas palabras, recordarlas, hablarlas, instruirlas. Y sucede que cuando eso se pausa, se empieza a olvidar o se empieza a volver un poco más suave, si se quiere, el servicio al Señor. Y eso seguramente pasó con Elí y con sus hijos. Tanto así que menciona aquí que Samuel, no menciona aquí, no, sino en Samuel, en 1 Samuel 3, menciona que Samuel aún no conocía al Señor, aunque servía y ministraba en el tabernáculo, no conocía al Señor todavía, ni la palabra del Señor se le había manifestado. ¿Sí? Ayer hablamos de eso y es eh, interesante verlo porque hablaba acerca de Yeshua, ¿no? Mi cuñado les habló acerca de eso, la palabra es Yeshua. Y si Yeshua no está presente, si la instrucción del Señor no está presente, pues nuestra vida se empieza a desviar. Lo queramos o no, ya la costumbre nos empieza a, a alejar del conocimiento del Señor si no lo hacemos con conciencia renovada todos los días y Shabbat tras Shabbat. Entonces, no sé si me explico. La idea es estudiar la Torah para que no se nos olvide. Si estudiándola constantemente hay cosas que se nos olvidan y se nos pasan, ¿no? Digamos, no sé si como por ejemplo, ¿no? En la semana de panes sin levadura, ¿no?
que pasamos hace poco, esa semana de panes sin levadura, ¿a cuántos en algún momento se les olvidó que había que comer pan sin levadura y que no estaba permitido comer pan con levadura? ¿No? Si uno teniendo un mandamiento así como tan ahí, que lo acaba de escuchar y sabe, son 7 días sin comer pan con levadura, más bien comiendo pan sin levadura, y se pasa a veces, pues no digo que todos los días, pero de pronto, prun, un descache, ay, no, yo no podía comer pan con levadura. Y lo tenemos presente porque está, ahora imagínate si no se repitiera año tras año, si no se repitiera Shabbat tras Shabbat, si no estuviéramos la palabra del Señor día tras día, se nos empieza a olvidar. O de pronto empezamos a ser un poco más laxos, más relajados. Y seguramente eso es lo que pasó, ¿no? Con los hijos de Elí, no sé si con los hijos de Aarón, pero probablemente también, porque aquí Moisés le recalca y le dice, ustedes están puestos ahí para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y entre lo limpio, y para que enseñen a Israel los estatutos que Yahweh les dio por medio de Moisés. O sea, es mandatorio del Señor que los levitas, que los sacerdotes y el sumo sacerdote instruyan al pueblo de Israel, que le den alimento de palabra del Señor, para que así el pueblo no se desvíe. ¿Qué pasaba en tiempo de los jueces? Venía un juez, los libraba, como que el pueblo otra vez se volvía al Señor y luego se olvidaban del Señor. ¿Por qué se olvida el hombre del Señor? Porque no está en constante aprendizaje o recibiendo del conocimiento del Señor. Se nos olvida, se nos pasa, ¿no? Si estudiando todos los días la palabra, reflexionando acerca de las palabras que estudiamos, de los evangelios, de lo que estamos viendo ahora reciente, y pasan 2 que 3 días y bueno, ¿y cómo fue que dijimos en tal prédica que, se le olvida a uno? Imagínate donde uno no recordara esto año tras año y día tras día y Shabbat tras Shabbat, pues sería un poco más complicado. Entonces, instrucciones, estén sobrios para que no mueran, porque es que el que está sobrio puede discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Cuando estamos embriagados, como lo dice acá Moisés a Aarón y a sus hijos, a los que quedaron, Eleazar y Tamar, pues uno no distingue, no sabe qué está bien, qué está mal, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos al capítulo 16 nuevamente de Vaikra y miremos qué es lo que sucede posterior a esto. Ya sabemos que el Señor le dice a Moisés que instruya a Aarón y a Eleazar y a Itamar, que habían quedado en esto que vamos a leer de la expiación, pero todo resulta a raíz de el pecado de Nadab y de Abiú. Por eso dice en el verso 16, capítulo 16, versículo 1, habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Y es curioso porque del 11 al 15 no habla de la muerte de ellos, ni menciona nada más. En el 11 habla acerca de los alimentos, del 12 al 15 habla acerca de la ley de la pureza, ¿no? Que del leproso, que de la mujer cuando tiene el parto y concibe un niño. O sea, habla de otras cosas de purificación, pero no habla de lo de Nadab y Abiú. Y en el 16 nos recuerda y dice que después de la muerte de ellos, el Señor le dice a Moisés esto. Cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron, dice, Yahweh dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Versículo 2, capítulo 16. Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El Señor es bien específico a la hora de hablar, ¿no? ¿Han escuchado la canción de hay un hoyo a la orilla del mar? Hay un palo clavado en el hoyo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar, una rama en el palo, en el hoyo, ese, ¿cierto? Que llega hasta el pajarito y eso, bueno. Pues el Señor es bien específico porque dice, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario. Y uno diría, al santuario, pero el santuario es
pues todo el tabernáculo. No, detrás del velo. Ah, del velo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca. Ah, o sea, está hablando acerca del lugar santísimo. Donde está el arca, donde está el propiciatorio, detrás del velo en el santuario. ¿Ven? Que es bien específico el Señor, ¿no? Como ahora, en ese palo cuelgue la antena. Hay como 5.000 palos, ¿no? En ese palo. ¿Y en cuál palo? En el palo que está al lado de la piedra sembrada en la... montada en la montaña, ya a la orilla del... no sé, específico. Delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera. ¿Y por qué el Señor es tan específico? Pues para evitar eso, dolores de cabeza. ¿Uno qué? Uno está acostumbrado a que si no le dicen específicamente qué debe hacer, entonces uno hace y después, pero usted no me dijo. Pero usted no me dijo que no debía hacer esto, aquello, que no debía por aquí, que no debía por allá. ¿Por qué no me dijo? Pues el Señor, para evitar eso y que nosotros estemos pecando por hierro, pues el Señor dice, no entres todo el tiempo en el santuario, detrás del velo, donde está el propiciatorio, sobre el arca, para que no mueran, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La charola que cubría el arca. La tapa del arca es el propiciatorio, donde estaban los dos querubines, ¿no? Ese es el propiciatorio. ¿Que lleva como nombre qué? ¿Cómo se llama el propiciatorio en hebreo? ¿Recuerdan? ¿Cómo se dice propiciatorio en hebreo? ¿Ah? Ese es caporet. Caporet es el propiciatorio, de la raíz capar, de donde viene la palabra kipur. ¿Sí? Eso significa cubrir. O sea, el propiciatorio es el caporet, el que cubre el arca, que está ahí. Pero no solamente lleva ese nombre porque tapa el arca, sino porque ahí se hacía el kipur, ¿cierto? Que es la expiación, que es la propiciación, que es el cubrir, ¿qué? Los pecados. Entonces, pilas, Aarón, porque no puedes entrar cuando quieras allá donde está el arca, donde está el propiciatorio. Porque ahí yo me presentaré. Pero no puedes entrar al momento que lo desees, sino cuando yo te diga. Y con estas reglas deberás entrar. ¿Cuáles? Con esto entrará Aarón en el santuario. Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿No? Un becerro para expiación y un carnero para holocausto. 2 animales se debían sacrificar. Se vestirá la túnica santa de lino. Ok, o sea, le da otra ley y le dice, no puedes entrar con tu vestidura normal, con la que entras siempre al santuario, al tabernáculo. ¿Cuál era la vestidura de diario de Aarón? No, las sacerdotales, ¿cierto? Esa era la vestidura diaria de Aarón. La vestidura diaria de Aarón era la que tenía el pectoral del juicio, las sombreras con los 2 piedras de ónice con los nombres grabados de las tribus de Israel, ¿cierto? La mitra que decía Santidad Yahweh, el delantal, el efod, ¿cierto? Las campanillas que tenía ahí con las granadas. Esa era la indumentaria diaria de Aarón. Él se vestía así. Pero, dice el Señor, pero en este momento especial en el que vas a entrar al lugar santísimo, donde está el arca, no te vestirás así. Ahí que debes despojarte. ¿Despojarte de qué? De tu honra, de tu hermosura, ¿cierto? Y entrar, ¿a dónde? A mi presencia, ¿cómo? Vestido con la túnica de lino. Y sobre tu cuerpo tendrás calzoncillos de lino. Se ceñirá el cinto de lino, la mitra de lino te cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, no entraba, como muchos piensan, con la vestidura sacerdotal de la que habla Levítico, de estas son las vestiduras sacerdotales, y harás un efod que con oro y que con azul, púrpura, lino torcido y esto, y que
y que el delantal azul y que no, eso no era, esa es la vestidura de diario, que era la que era de honra y de hermosura para Aarón, porque la Torah menciona que esa fue dada para honra y para hermosura a Aarón. Sino que esa se despojaba. ¿Y por qué se tenía que despojar? Porque ¿a dónde iba a entrar? ¿A dónde iba a entrar? ¿Cierto? ¿A dónde? A la presencia del Señor. Y ahí brillar nosotros, pues, complicado. Lo único que puede brillar ahí es su presencia. Él era el que brillaba ahí, en el lugar santísimo. Así que toda la honra y toda la hermosura que podías tener, quítatela. Y ponte las vestiduras de lino. Y solo se usaban en ese momento, en ese preciso instante, en ese día especial, para presentarse delante del Señor. Hay una canción conocidísima que dice ¿cómo es que es? Que dice: cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es que es tu gracia lo que cuenta. ¿Y tú qué? Y tu verdad lo que sustenta para estar en pie. No sé si se inspiraría el autor en esto, pero sí, digamos que es muy real lo que dice ahí, es que en la presencia del Señor, mi vestidura con la que estoy vestido, como Aarón, en ese caso, no funciona, porque no, siempre usamos una frase como no trama, no tranza, no apantalla al Señor, ¿cierto? Delante del Señor debemos entrar con vestiduras de lino, tal y como somos, porque lo que es exterior, lo aparente, eso no cuenta, porque el Señor no mira lo exterior, Él mira lo de adentro. Y entonces necesitaba que tú te presentaras, o que el sumo sacerdote se presentara mejor, ¿con qué? Con vestiduras de lino, tal y como era. Y así recibiría la expiación y el perdón. Ay, perdón, tengo como una mota en la nariz. Entonces, la apariencia de una vestidura hermosa no haría que el Señor perdonara más o menos a su pueblo, o a Aarón, ¿verdad? O al sumo sacerdote que se acercara ahí a presentar esa ofrenda. Entonces lo que representa esto es: despójate de todo lo que eres, preséntate delante del Señor, cíñete, ¿no? Como le dijo, como pasó con Pedro, ¿no? Se ciñó. Como el Señor nos dice a nosotros que nos ciñamos. Y es como, pongámonos a cuentas, entonces, cíñete ahora, como le dice a Job. Tú que preguntas tanto y me dices que por qué te pasa eso, pues cíñete ahora, hablemos de tú a tú como quieres, pero como un hombre valiente, ¿cierto? Porque aquel que se acerca a Dios con el propósito de conocerle, de buscarle y de hallar misericordia de Él, ¿cierto? Pues debía ceñirse y bueno, Señor, aquí estoy. ¡Prum! Esto es lo que tengo. Pecado, maldad, yetzerará, concupiscencias. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor está ahí dispuesto para perdonar, pero hay que acercarnos a Él con confianza, confiadamente, entendiendo que en su presencia está la misericordia y el perdón para nuestras culpas, para nuestro pecado, y que no podemos hacer más nosotros que lo que Él ya haya determinado para nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Disponernos y presentarnos delante de su presencia con valentía. Cíñete las vestiduras de lino, ponte los calzoncillos de lino, cíñete el cinto de lino, ponte la mitra de lino. Estas son las vestiduras santas con las que has de vestir después de lavar tu cuerpo con agua. Te purificas y te presentas delante de mí. 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto.
Entonces, te vestirás así y traerás ofrenda. ¿De dónde? De los hijos de Israel. En esa me corchan si me preguntan quién daba estos dos. Yo supongo, pienso yo, no sé, que de lo que se daba, de lo que el pueblo daba como ofrenda al Señor, de ahí se seleccionaban dos machos cabríos. Yo supongo porque pues dice de los tomarás dos machos cabríos de expiación y un carnero para holocausto de la congregación de los hijos de Israel. Yo supongo que era de lo que todo el pueblo traía, de ahí escogían los dos mejores, ¿cierto? No creo que le dijeran a tal familia, oye, tú te toca el Kippur de este año, entonces prepárame los dos. No, yo creo que lo que daba la gente eso. Pero si alguien tiene un comentario acerca de eso y sabe de dónde los tomaban, pues nos dicen. Pero yo creo que es así, pensaría yo, de lo que las ofrendas que normalmente traían de ahí se separaban dos, específicamente para esto. Eran dos machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Estos dos machos cabríos debían ser similares, parecidos, ¿cierto? En todo. ¿Por qué? Dice, y haré traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos. Yo no sé si la traducción esté mal, porque es que dice, tomarás dos machos cabríos y un carnero, pero un carnero no es un becerro. En el verso 6 dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa, y después tomará los dos machos cabríos. Y entonces, ¿dónde está el carnero? Yo creo que de pronto se tradujo mal carnero y becerro, ¿cierto? Yo creo más que es un becerro, porque en el capítulo 10, voy a ir rápidamente, del Levítico, que leímos ahora, en el 10 dice, tú y tus hijos no beberéis vino de Moisés y Aarón, Eleazar y Tamar, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas y comedla, la comeréis así mismo en el lugar con las ofrendas de la grosura que han de quemar, traerán la espaldilla que se elevará mecida. Ay, ¿dónde fue? ¿Dónde fue que dijo? Tomad la ofrenda mecida. Comeréis pues en el lugar santo para ti, para los hijos de Israel, la ofrenda encendida. Pues es lo que el Señor te ha mandado. Bueno, no sé dónde fue que lo leí. Aquí menciona sobre el carnero de la expiación, pero no menciona el becerro. En el 16 del 10 dice, Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y sabía que había sido quemado. Pero no pensé que había dicho becerro. Bueno, menciona un macho cabrío. Pero aquí en Levítico 16, dice que eran dos machos cabríos y un becerro para expiación. Un becerro para holocausto. Aarón tomaba el becerro de la expiación que era para él y haría la reconciliación por sí y por su casa. Habían dos sacrificios que se hacían. Uno que se hacía primero de parte de Aarón para él y para sus hijos, para su casa, como con un becerro. Con ese se hacía expiación. Se reconciliaba Aarón y su familia con el Señor. Y después se tomaban los dos machos cabríos, que eran los que se separaban y que eran similares, y dice, y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, Aarón debía sacrificar un becerro para él y para su casa, y ese presentarlo como una ofrenda de reconciliación. Así que el primero que se reconciliaba con el Señor antes de presentar la reconciliación del pueblo era Aarón y sus hijos. Ellos como sacerdotes debían estar aptos para reconciliar al pueblo. O sea, me explico. ¿Cuál es la razón y la lógica de esto? Pues no hay razón de que un sacerdote, un sumo sacerdote y sus hijos, su descendencia, su familia, digamos que esté en pecado
y se presenten delante del Señor a pedir por el pecado de otros. ¿Sí? Yo entiendo la lógica de esto es, primero purifícate tú, está tú limpio, ¿cierto? Y ya limpio tú, purificado tú, entonces puedes presentar ofrendas de expiación y de perdón y de reconciliación por otros, por el pueblo. Ahora, en la tarde, en la segunda parte, hablaremos acerca de lo que menciona Hebreos, que menciona acerca de él, de esto. Dice que Aarón no podía, que este no presentaba ofrendas de expiación por el pueblo, sin antes haberse expiado él mismo. Pero el sacerdocio de Yeshua es distinto, porque él no necesitó expiarse a él mismo. ¿Verdad? Pero eso lo leeremos ahora en la tarde en Hebreos. Pero fíjate, la lógica aquí es, necesitas tú estar primero santo, purificado, expiado, ¿no? Reconciliado con el Señor, para luego ir y pedir por otros. Y en la lógica de la vida, en el eterno, de la vida cotidiana nuestra, pues tiene mucho sentido. Ahí es donde Yeshua dice, pues saca primero la viga que tienes en tu ojo y luego mira la paja que hay en el ojo de tu hermano. Porque es que la hipocresía es algo que constantemente se está mostrando en el pueblo de Dios, ¿no? Vivimos muy así. ¿Por qué? Porque nos creemos santos, limpios, porque ejercemos una labor, un ministerio, predicación, lo que sea. Y nos creemos como que, uy, nosotros no hacemos nada, los demás son los que necesitan. Pero el Señor demanda que uno se limpie y se purifique y se aparte para Él, para luego también poder hacer que otros lo hagan, ¿no? Ese es, digamos que el orden de la idea, de las ideas, del asunto, ¿no? Por eso Yeshua dice, pues saca tu viga que tienes en tu ojo. Esto lo dice, pues, molesto en cierto sentido porque se juzgaba al otro, se estaba paliando al otro y no se daba cuenta que la persona que lo estaba haciendo tenía, como dicen las abuelitas, es que no sé cuál decir, qué palabra que no suene feo, cola de paja, ¿sí? Porque no sé si las otras de pronto suenen grotescas. Es que he aprendido, porque vivimos hace un tiempo con una costeña, que hay palabras que en la costa suenan grotescas o feas y para nosotros los rolos no suenan feas, ¿no? Entonces es muy cultural, entonces por eso digo mejor cola, derrier. El que tiene derrier de paja no lo acerque a la candela porque de pronto se le quema, decían las abuelas, ¿no? Porque hay una expresión que nosotros como rolos usamos, pero para el costeño suena feo, entonces no la voy a usar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de ese dicho? Pues que todos tenemos una patica de la cual cojeamos, todos tenemos algo en lo que debemos mejorar y no podemos atacar al otro y juzgarlo y darle palo porque el otro está haciendo mal si antes yo no me miro y me doy cuenta de que yo mismo estoy haciendo mal, ¿verdad? Entonces en esa lógica vemos que el Señor es muy consecuente y le dice a Aarón y a sus hijos, ustedes expíense primero, límpiense y purifíquense ustedes primero, reconcíliense ustedes primero y luego adelante, vayan y pidan por el pueblo reconciliación, ¿no? Porque el Señor va a estar ahí atento a las súplicas suyas, a su oración por el pueblo, pero si en ustedes hay mancha, si en ustedes hay impureza, ¿qué va a pasar? Cortados de una. O sea, si Aarón y sus hijos se presentaban en el día de la expiación como Pedro por su casa, como si no importara, y presentaban las ofrendas por el pueblo sin antes ellos purificarse a ellos mismos y reconciliarse con el Señor a ellos mismos, ¿qué iba a pasar? Iban a morir, como le pasó a Nadab y a Abiú. Entonces, ahí está la delicadeza de las instrucciones del Señor, que Él se toma la molestia y el tiempo de instruirnos paso a paso y nos dice, haz esto, haz aquello. Y cuando obviamos las instrucciones porque creemos que es que es mejor como así, pues le pasó a Nadab y a Abiú, que seguramente creyeron que era mejor así, o obviaron algo y no lo hicieron y el Señor se enojó y los consumió. Y al consumirlos,
pues trajo un gran luto a Israel y una gran enseñanza. Y es yo me santificaré, dice el Eterno a través de Moisés, en los que a mí se acercan. Así que debes hacerlo con pureza, con santidad, con integridad. El servicio al Señor, siempre lo hemos dicho, lo hemos recalcado, no puede ser un servicio mediocre, porque en la mediocridad es donde el Señor se molesta. Y a veces nos acostumbramos a servirle así, ¿no? Como por costumbre, como porque, pues bueno, es que así ya, yo lo hago así ya, yo creo que el Señor ya conoce mi corazón y ya. No, porque Él conoce tu corazón y sabe que es engañoso más que todas las cosas, te pide a ti integridad, devoción, diligencia. Es una palabra que falta mucho en el servicio al Señor. Por eso Pablo, cuando habla acerca de los que anhelan el obispado, dice, pues buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga buen testimonio de los de afuera, igual que de los de adentro, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea amantes de las ganancias deshonestas, ¿cierto? Entonces, uno puede tener el deseo mucho de servir, pero hay requisitos para hacerlo. Y por eso Dios no es malo. Ay, Dios, ¿por qué es tan harto? ¿Por qué se pone en esas? ¿No? Si lo importante es el corazón, y yo lo hago aquí de corazón. No, para el Señor al Señor le importa que se le obedezca, pues como Él dijo que se le debía obedecer. ¿Por qué cambiar las instrucciones? ¿Por qué agregarle o quitarle? Bien dijo el Señor en la Torá, maldito el que añada o quite. ¿No? Está prohibido. Moisés dijo, aquí están escritas todas las cosas que el Señor mandó. No le añadan ni le quiten. Y está llena la escritura de eso, de advertencias a añadir o a quitar o a restar. Pero las obviamos y creemos que servimos a Dios como Él desea ser servido. Y no, mentiras que no. Resulta que estamos sirviendo a nuestra manera, de nuestra forma, y el Señor no está agradado con nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? Que toda la congregación de los hijos de Israel debía dar esos 2 machos cabríos para expiación y ese carnero para el holocausto. Ahora, purificado Aarón y sus hijos, ¿qué debía hacer ahora Aarón? Presentar la ofrenda de expiación por el pueblo. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, 6, y hará la reconciliación por sí por su casa, 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces traía los 2 machos cabríos que eran igualitos, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué le dijo una iguana a otra iguana? ¿No? Somos iguaníticas, ¿no? Mentiras. Los 2 machos cabríos debían ser iguaniticos. Entonces, echará suerte sobre los 2 machos cabríos, y una suerte para Yahweh y la otra será para Azazel. No dice que sean iguales, literal, pero si menciona que habría que echar suertes, pues es que había que escoger entre uno de los 2, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues digo yo, eran iguales, para echar suertes y que fuese o la suerte le cayera a este o la suerte le cayera al otro, ¿no? Y aquí entra el asunto. Echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Yahweh y otra por Azazel, ¿no? Hemos hablado bastante acerca de eso. Azazel no es el nombre del diablo ni el nombre de un demonio, ni una vaina así rara, no. Lo hemos mencionado. De hecho, Azazel carece de significado. O sea, no se sabe a ciencia cierta qué es Azazel, ¿no? Pero sí podemos ver es algo de lo que acontece en el rito del Yom Kippur, del día de la expiación, que era lo que sucedía. Uno era sacrificado al Señor, el que le caía la suerte para Yahweh, y al otro era enviado al desierto, que era el que le caía la suerte por Azazel. Además que el macho se quedaba llamando Azazel, el macho cabrío, el que se enviaba al desierto. Pero ya vemos por qué uno se quedaba y por qué el otro se iba. ¿Qué es lo que representa? ¿Cuál era
la cuestión aquí, ¿no? Echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh y lo ofrecerá en expiación. ¿Qué quiere decir? Que Aarón echaba suerte. ¿Cómo se echaban suertes a la manera arónica? Con el urín y el tumín, ¿no? Creo que es lo más lógico porque con eso es que se escogía, ¿no? Algunos dicen que eran dos piedrecillas, una blanca y una negra, o dos piedrecillas, una marcada con una cosa y otra marcada con otra. No sé cómo eran las dos piedrecillas, el asunto era que eran dos piedras y con ellas se echaba suertes. Y si se sacaba, si eran blanca y negra, pues si se sacaba la blanca era para una cosa y si se sacaba la negra era para otra cosa. Y así se echaban suertes. Entonces ahí podemos ver el tema de la suerte. El Señor pues permitía que esas cosas se hicieran cuando no había una decisión fácil para tomar, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Eso no quería decir que Aarón iba allá al casino del pueblo y cogía el urín y tumín y se ponía a apostar allá en el casino. No, era con el propósito de resolver un asunto que era pues complicado, dos cabras iguales, yo cuál le doy al Señor, ¿no? Pues echamos las suertes y la que caiga para el Señor, pues esa es. Y el mismo Dios dice, esa es la manera en que lo van a escoger. Ahora, cuando caía la suerte para el macho cabrío que era consagrado al Eterno, ese macho cabrío se debía ¿qué? Ofrecer como expiación. La palabra aquí como expiación es kippur, ¿no? O como capar, que es como propiciación, como cubrir. Con ese macho cabrío cuando se ofrende, se va a cubrir, se hará expiación por los hijos de Israel. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, fíjate, uno se sacrificaba al Señor, ¿no? Se ofrecía al Señor y con ese se hacía ¿qué? Expiación. ¿Y por qué con ese se hacía expiación? Cuando se sacrifica un animal, ¿qué sucede? En la práctica, muere. Uy, Dios mío, estamos volando. Se está quitando una vida. Pero en la literalidad, cuando se mata un animal, ¿qué es lo que sucede? Muere. Bueno, sí. Pero ¿qué acontece mientras el animal muere? Agoniza. Mejor dicho, ¿con qué propósito yo sacrificaría a un animal? ¿Para comérmelo? ¿Para vivir yo? Sí, bueno, no estoy preguntando bien porque no responden lo que quiero que respondan. Si dice que, a ver, nosotros ya conocemos, ¿no? Aquí no es porque, ay, no sé qué dice la escritura, no sé de qué está hablando. Ya conocemos cuál es el propósito de matar a un animal. ¿Qué? Sí, pero acá dice que el que se presentaba delante del Señor, el macho cabrío que era para Yahweh, lo ofrecerían en expiación. ¿Cómo se expiaba? El pecado. ¿Cómo se expiaba el pecado? ¿Ah? Claro. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Cómo se expían los pecados? Pues derramando la sangre del animal. No había que matarlo. O sea, no se valía, digamos que estrangularlo y que no derramara sangre. No. ¿Sí? O una muerte que no dejara derramar la sangre. No, el animal debía derramar la sangre. Miren la lógica. Debía ofrecerse en expiación para el pueblo, el que caía para el Señor, derramando la sangre, ¿no? Como dice la escritura. En Hebreos 9:22. Ahora vamos a leer Hebreos más tarde, pero
En Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, no se puede perdonar los pecados si no se derrama sangre. Así que el que se ofrecía al Eterno, el que se sacrificaba al Eterno, porque eran dos. Uno se ofrecía al Señor y con ese, el derramamiento de la sangre, se hacía expiación. ¿Cierto? O sea, se cubría, se limpiaba el pecado de aquellos que lo habían cometido. En este caso, pues era una festividad común de todo el pueblo, una santa convocación de todo el pueblo era expiado, todo el pueblo era perdonado. Pero no bastaba solo con perdonarlos, también habría que haber ¿qué? El otro macho cabrío. ¿Y para qué era el otro macho cabrío? Para llevarlo al monte. Pero ¿cuál era el propósito del segundo macho cabrío? Para reconciliar. ¿Sí? El primer macho cabrío se sacrificaba, se derramaba la sangre y con ese se expiaba. Con el segundo se enviaba al desierto y se reconciliaba. ¿Qué significan estas dos cosas, no? Al derramar la sangre, pues, ¿qué se lograba? Que la vida que debía morir por causa del pecado, que era la de el pecador, pues no muriera, sino que se reemplazaba por la sangre de aquel que era inocente, en este caso un macho cabrío. Posterior, pues Yeshua. Lo leeremos ahora en Hebreos. Ahora, eso por un lado. Pero con la sangre ¿cómo se decía? Se suplía, ¿no? El sacrificio del que verdaderamente debía morir por pecador. De nosotros. Ahora, el segundo macho cabrío, el que se enviaba al desierto, se presentaba delante del Señor. ¿Para qué? No se sacrificaba, sino solamente se presentaba delante del Señor para hacer reconciliación sobre él y luego se enviaba al desierto. ¿Qué propósito tendría presentarlo al Señor, reconciliarse y enviarlo al desierto? Pues es como cuando el salmista David decía en el Salmo 51, ¿cierto? ¿Cómo decía el salmista David en el Salmo 51? Así decía, ¿no? El salmista David en el Salmo 51 decía que alejara al Señor su pecado, ¿cierto? Y no se acordará más de su maldad. Así que el motivo de enviar un macho cabrío al desierto, así como de chévere, no era de chévere, era de reconciliar. ¿Y cuándo hay reconciliación? Cuando verdaderamente se olvida y se deja ese pecado. O sea, no puede haber reconciliación cuando el pecado permanece. Yo te perdono, pero y sigo. ¿Cierto? Entonces no bastaba solamente con derramar la sangre y expiar el pecado, perdonarlo, sino que también era necesario olvidarlo con una reconciliación, enviando un macho cabrío lejos del campamento. Así que, dicho esto, pues aprendemos que para que haya verdadero arrepentimiento en nuestra vida, no solamente basta con el sacrificio de Yeshua para nosotros. Y con eso me quiero dar a entender, no como que hubiese necesidad de otro sacrificio. No, sino con que hay necesidad no solamente de que la sangre de Yeshua fuese derramada para expiar nuestros pecados, sino que también es necesario que ese pecado no vuelva más. Que ese pecado se aleje de nuestra vida. Que no sigamos cometiéndolo, porque qué razón habría de permanecer pecando si ya fuimos perdonados. Un ejemplo más gráfico y que es muy común usar para enseñar esto, y es el tema de, pongámoslo, el tema de un adulterio, ¿cierto? Podría ser y ese es el tema constante en la escritura, o sea, digamos que esa es la manera en la que el Señor representa lo que sucedió con su pueblo. Un adulterio, ¿cómo es un adulterio? Pues cuando una de las dos partes falta a ese pacto. ¿Cuál pacto? Pues el pacto que hizo el Señor con su pueblo, un pacto de yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Cuándo hubo adulterio? No fue el hombre el que hizo adulterio, no fue el Señor el que hizo adulterio, fue Israel, que en este caso de la escritura se representa a una mujer.
fue Israel el que adulteró contra el Señor. ¿Y cómo adulteró Israel? Se prostituyó con otros ídolos, con otros dioses, permaneció en su pecado, desobedeció al Señor. Y al hacer esto, el Eterno pues tuvo que repudiarla. Ahora, la única manera de reconciliarse con el Señor, Israel, es que Él lo perdone, obvio, por la sangre de Yeshua, pero que Israel aleje su pecado. Y en ese orden de ideas no siga practicando lo que venía haciendo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que Israel no podía seguir cometiendo idolatría, no podía seguir haciendo las cosas que hacía cuando estaba alejado del Señor. En nuestra vida pues pasa exactamente lo mismo. Siendo llamados al arrepentimiento, ¿no? Recibido el evangelio del arrepentimiento y del perdón, pues, ¿qué debemos hacer? No quedarnos en que yo recibí esta tarde lo vamos a leer porque Hebreos habla de eso. No quedarme en que yo recibí el arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento y del perdón y ya. Como que, pues ya eso está hecho y listo, ya no tengo que hacer nada más. No, sino que tenemos que avanzar, madurar, crecer. ¿Y qué? Y no volver a hacer lo que estábamos haciendo antes. Entonces, en ese orden de ideas es que debemos comprender lo que el Señor pretende con este día de Yom Kippur, con esta expiación, que en el futuro tendrá un cumplimiento, así como las primeras festividades de la primavera, las que Yeshua cumplió en su primera venida, pues debe haber cumplimiento de las últimas, ¿no? Y en las de otoño, donde está el Yom Kippur, debe haber un cumplimiento profético acerca de esto. Y en ese cumplimiento profético, ¿qué habrá? Pues un juicio, ¿cierto? Donde se expiará por completo la culpa de la humanidad, el pecado de la humanidad se quitará y ya no volverá a estar, se alejará, se botará, distante como está el oriente del occidente o el norte del sur. Entonces, ¿qué dice acá? Uno, para el Señor, otro, para Azazel enviarlo al desierto. Y con este se reconciliaba. Entonces, luego de que recibes el perdón por medio de la sangre derramada, pues hay reconciliación, se olvida, aquí no ha pasado nada. Se aleja. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomarán un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh y sus puños llenos de perfume aromático, molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. El propósito de ese incienso aromático era que se trajeran brasas del altar del sacrificio, se pusieran ahí detrás del velo cerca al propiciatorio, se echara el incienso aromático ahí en las brasas. ¿Y qué pasa cuando uno prende con fuego el incienso? Pues empieza a haber humo. El propósito era llenar aquel lugar de humo para cubrir el propiciatorio y que Aarón no viera la presencia del Señor ahí puesta, porque moriría. O sea, si bien es cierto, Aarón entraba hasta el lugar santísimo, estaba frente al arca, pero no podía ver ahí donde la presencia del Señor descendía, porque si no moría. Entonces dice, toma el incensario, brasas del altar, de delante del Señor, lleva un puño lleno, tus puños llenos de perfume aromático molido, y llévalo detrás del velo. Pon el perfume sobre el fuego, sobre esas brasas, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, para que no muera. Eso me hace entender a mí. Supongo yo que había un tipo de incensario allí en el lugar santísimo. No sé si no creo que lo pusiera ahí como en el piso las brasas y el incensario. Yo creo que había seguramente un incensario, o de pronto tomaba un incensario ahí del altar del incienso que estaba en el lugar santísimo y lo entraba y con ese inciensaba un utensilio ahí para eso. Y tomará luego de la sangre
del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Y yo supongo que, pues, Aarón entraba y ya sabía dónde estaba ubicada el arca, porque él la veía. Lo que no podía hacer es que cuando la presencia del Señor descendía allí, verla directamente porque moriría. Entonces, ¿para qué era el humo, el incienso? Pues para evitar que él viese directamente la presencia del Señor y muriera. Entonces yo creo que a Aarón le tocaba entrar allí, pararse enfrente, tomar de la sangre del sacrificio que había hecho para la expiación, untarse el dedo y esparcirlo 7 veces de aquella sangre hacia el propiciatorio. Más probable es que estaba ahí cerquita y le apuntaba allá, ¿cierto? Para que cayera sobre el propiciatorio. 7 veces. ¿De qué nos habla el número 7 en numerología hebrea? A mí me gusta decir esa palabra. Ah, el 7 significa eso, perfección, ¿no? Es algo, digamos que completo para el Señor, ¿no? Porque habla la escritura nos habla del séptimo día en el que el Señor completó, terminó toda su obra y descansó. Es un número perfecto, ¿no? ¿No es que dicen por ahí? El compadre es el que ve videos de esos. Del número 7, ¿es un número perfecto, algo así? ¿No es el 7? ¿Es el 9? ¿El 10? ¿El 11? ¿21? No. Pero el 7, ¿no? ¿No era el 7 como que tiene unas particularidades? ¿No? ¿O me equivoco? Sí. Bueno, pues en la escritura es perfección, el 7, ¿no? El 7 tiene su significado de perfección. Pero no me recuerdo si usted alguna vez me ha comentado eso o algo en algún del 7. Bueno, ¿o era el 9? Ah, sí, me equivoqué de canal. Mentiras. Pero el 7 nos habla en la escritura de eso. Perfección, de plenitud, de lo completo para el Señor es el 7. ¿No? Por algo nos manda a santificar el séptimo día. Descansar el séptimo día. Para Él es justo y necesario que con 6 días de trabajo esté perfecto y el séptimo descansemos. Y renovemos otra vez las fuerzas para seguir. Bueno, pues el séptimo mes, porque también Yom Kippur caía la celebración en el séptimo mes, era el tiempo propicio y perfecto para hacer expiación. Debía rociarse 7 veces la sangre de este sacrificio de expiación sobre el propiciatorio. Con esto perfectamente se podía expiar el pecado de la nación, del pueblo. ¿Sí? Entonces, este primero era el del becerro por él, y el que sigue 15 era degollar al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, llevará su sangre dentro del velo detrás del velo adentro y hará que la sangre, como hizo con la sangre del becerro. Entonces, el primero expiaba su pecado, rociándolo 7 veces, el becerro, la sangre, y luego volvía, sacrificaba al macho cabrío y entraba ahora con la sangre del macho cabrío, que ya no era por él y por su familia, sino por el pueblo. Y de este rociaba 7 veces delante de el propiciatorio y así expiaba el pecado de la nación, 7 veces igual que como lo hizo con el becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y esta primera parte la voy a terminar con esta palabra que está en el verso 16. Dice: así purificará el santuario a causa de sus impurezas y de sus rebeliones y de sus pecados. Fíjate que aquí hay 3 cosas que se purificaban, que se limpiaban cuando se hacía el sacrificio de la expiación del día de Yom Kippur. ¿Qué cosas? Se purificaba el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Por qué a causa de las impurezas de los hijos de Israel? Pues leímos o hemos estudiado casi 5 capítulos atrás, 15, 14, 13, 12 y 11, que habla acerca de la pureza, de cómo debemos ser aptos delante del Señor, ritualmente, ceremonialmente. Y pues dado que el tabernáculo habitaba en medio del pueblo, pues el pueblo en muchas ocasiones andaba en impurezas.
Y al andar en impurezas, ¿qué sucedía? Pues no solamente el pueblo estaba impuro, sino que el tabernáculo también se veía afectado por esa impureza. Así que se purificaba el tabernáculo de las impurezas causadas por los hijos de Israel, ¿no? De que la mujer, que la nidad, que el hombre, que el flujo de semen, que la lepra, que el no sé qué, que sistemas, todo eso, que son leyes de pureza ritual que afectaban directamente al tema del tabernáculo, porque la presencia del Señor estaba allí, pues tenían que limpiar de alguna manera, como con este. También dice de sus rebeliones. Y esta palabra es interesante porque cuando tú vas al Strong de la palabra rebeliones, ¿qué palabra creen que es? ¿Cuál es la palabra para rebeliones en hebreo? ¿Mm? ¿Qué es una rebelión? Empecemos por ahí y ustedes dan... No, porque es que mi esposa... Yo cuando preparo la enseñanza y la prédica, yo hago unos feedback con mi esposa y a veces le digo, amor, tal cosa. Entonces ella ya sabe muchas de las cosas que yo voy a decirles. Entonces por eso no vale que ella la responda. ¿Qué es una rebelión? ¿Qué es rebelión? Ponerse en contra de eso. Pero, ¿cuándo tú te rebelas contra algo? Cuando no estoy de acuerdo, cuando no obedezco, cuando soy ¿qué? Rebelde, apóstata, adversario, ¿cierto? Cuando quiero ir en contra. Pero cuando yo quiero ir en contra de las cosas, cuando soy rebelde, muy bien, ¿cierto? ¿Y por qué soy rebelde? ¿Porque el mundo me hizo así? ¿Porque nadie me ha tratado con amor? No, somos rebeldes por naturaleza, porque nuestra carne está inclinada hacia el mal, por el Yetzer Hará, ¿no? Así que, ¿cómo se llama este pecado en hebreo? La rebelión. ¿Cómo se llama? ¿Qué hizo David? El que cometió una rebelión. La palabra en hebreo para rebelión es pesha. ¿Qué hizo David? Un pesha. Una rebelión. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué se llama pesha o rebelión el pecado de David? Porque sabía que adulterar estaba prohibido y porque sabía que asesinar también estaba prohibido. Pero con todo y eso, se rebeló. Eso es rebelión, eso es pesha. Y es interesante, y esto lo vamos a ver en la segunda parte, porque no les he dado la razón de por qué el Señor pone el día de Yom Kippur. ¿Qué sucedió? ¿Cómo arranca el capítulo 16? ¿Que leímos hoy? No, pero ¿cómo arranca? ¿Cómo arranca diciendo el capítulo 16, versículo 1? ¿Cómo se llama esta parashá, amigos? Hermanos. ¿Cómo se llama esta parashá? No, ¿cómo se llama esta parashá? Ajereimot, ¿qué significa qué? No. Después de la muerte. ¿De la muerte de quién? De los hijos de Aarón. ¿Y por qué murieron los hijos de Aarón? Por pesha. Por rebelión. ¿Listo? Entonces, si más ves días que dan el día de la madre. Por rebelión, por pesha. No porque hay que pesha a los hijos. No, porque cometieron pesha. Porque pecaron con premeditación, alevosía y ventaja. Porque cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Y eso se llama rebelión. Así que los espero en la segunda parte de esta parashá para que podamos profundizar más acerca de esto, ya teniendo este contexto. Así que no te pierdas la segunda parte. Que el Todopoderoso les bendiga grandemente. Y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad.
y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de